todo lo que la doctora quiere colocar ahí lo coloca. Entonces ustedes siempre leen los primeros párrafos. Paciente masculina, ya. Lo epidemiológico es de tal edad, tantos años. ¿Qué profesión tiene? Puede que haya, puede que no. Si tiene alguna enfermedad, puede que sí, puede que no. Si tiene algún otro hábito, puede que sí, puede que no. Lo que me interesa es acude a emergencias por presentar. ¿Qué es lo que presenta ese paciente y a qué sistema del cuerpo se está refiriendo? En este caso hablamos de disnea, fiebre, dolor torácico. Solo con eso, ¿a qué aparato estaríamos haciendo referencia? Respiratorio. Sí o sí respirar de lejos, ¿no? Entonces, nos orientamos solamente a las infecciones respiratorias, ¿ok? Sigamos leyendo. Familiares refieren un cuadro de fiebre alta, malestar general, tos productiva, con esputo amarillo verdoso, dolor en el tórax, agrava la respiración profunda. Sigue siendo respiratorio, pero ya se va caracterizando más, porque ustedes saben que cuando aparece tos productiva o esputo en alguna infección respiratoria, no va a ser algo superior, tiene que ser obligatoriamente inferior. Entonces en inferior ya tenemos menos, o sea, menos opciones más específicas. La más común, la más probable es neumonía, o puede ser una bronquitis, ¿sí? Entonces, medicación autoempírica. También se habla de que está asténico, letárgico, signos de dificultad respiratoria, frecuencia de 23, saturación de 89, matidez a la percusión. O sea, todos los demás datos son extra, pero la base de su caso clínico es un aparato respiratorio. Cualquier caso clínico que vayamos a ver el día de hoy, tienen que hacerlo en base a esa lógica. Y su examen de mañana de la misma forma. ¿Ok? Al finalizar del repasito así flash, que solo vamos a hablar de lo más flash de todos los temas en general, vamos a ver los exámenes del año pasado. Tengo los exámenes del año pasado de la parte de práctica final. Pues les voy a mostrar y lo vamos a resolver, aunque no creo que ya están resueltos, pero lo vamos a resolver con ustedes. Por ahí, resolviendo en ese momento, alguien se equivocó y están las respuestas incorrectas. ¿Ok? Vamos a hablar primeramente, como repaso flash, super flash, de infecciones de vía respiratoria, superior e inferior. ¿Ok? Le voy a mostrar mis diapos porque es el único donde le puse empeño para intentar sintetizar toda la información necesaria en ese lugar. No se olviden, todas las vías aéreas superiores pueden dividirse en infecciones superiores o inferiores. Las infecciones superiores solo afectan a otitis, laringitis, faringitis, epiglottitis, solo eso, ¿sí? Solo la sintomatología es por debajo de la laringe para arriba, eso es vía aérea superior. Por debajo de la laringe para abajo es vía aérea inferior. La sintomatología de la vía aérea superior nunca va a venir con tos productiva o con cambios en el ruido pulmonar. Eso es clave. Si ustedes en algún momento en el caso clínico ustedes están leyendo y refiere algo de auscultación y dice que hay algún ruido raro en pulmón, entonces difícil que va a ser vía aérea superior. Cuando hay infección de vía aérea superior, se altera lo relacionado a esa área afectada. En el caso del pulmón, solo el pulmón se altera cuando está afectado. Entonces, si va a haber cambios en la auscultación, como, no sé, estertores, crepitancias, estaríamos hablando netamente de que hay un daño en el parénquima pulmonar, de una neumonía o algo en el parénquima pulmonar. Cualquier caso clínico de vía aérea superior puede hablar de tos, puede hablar no sé, de cierta dolor a odinofagia, disfagia, pero nunca se va a acompañar de cambios en la auscultación pulmonar. La auscultación pulmonar en un paciente que tiene infección de vía aérea superior debería ser normal, ¿sí? Porque no está siendo afectada la vía aérea inferior. Cuando hay afectación de la vía aérea inferior, es cuando recién aparece la sintomatología pulmonar. Aparecen cambios en la auscultación, cambios en el examen físico, en la manera de respirar del paciente. Ahora, un dato extra es que las laringitis, yo tengo ahorita una laringitis, chicos, pero ¿cómo ustedes se darían cuenta que tengo una laringitis? O sea, yo, a ver, les cuento, yo inicié con un poco de fiebre, ¿ya? Inicié con una ligera odinofagia hace unos, no sé, 4 o 3 días, y a partir de ahí tuve una ligera odinofagia, de fiebre. Hasta ahí podíamos empezar una faringitis. Posterior a eso, mi voz se tornó de este tono. Yo digo que tengo laringitis, pero ustedes, ¿qué pensarían de eso? Es un paciente masculino de 22 años de edad que presenta fiebre de inicio súbito, acompañado de odinofagia y disfagia progresiva, que posteriormente se añaden cambios o carraspeo.
laringio. Hasta ahí podría ser un caso de faringitis, en el correcto, pero en las laringitis la voz cambia, se hace así, afónica, ¿sí? Cuando hay afectación laringea, no se olviden que en la laringe están las cuerdas vocales, cuando hay afectación laringea va a haber un carraspeo, como el que yo tengo ahorita. Si ahorita ustedes me escuchan, tengo una voz totalmente diferente porque hay afectación laringea. Entonces, en mi caso, yo sé que la infección tiene que estar a nivel, no está a nivel pulmonar porque en ningún momento he presentado expectoración, en ningún momento he presentado una tos de tipo productiva y no me ha auscultado, pero yo asumo que en teoría mi área pulmonar está normal. Entonces, oriéntense en eso. Vía aérea superior, solo sintomatología que no compromete el pulmón. Vía aérea inferior, compromete el pulmón. ¿Ok? Lo lógico. ¿Ok? Evidentemente ustedes tienen que recordar un poquito de la microbiota de esa vía aérea. No se olviden que solamente en oído medio, en los senos nasales, en los pedos paranasales, y de la laringe para abajo, en teoría es un área estéril, ¿sí? No hay ningún microorganismo. En el resto hay microorganismos, ya siendo el más abundante los epidermitis, los aureus. Entonces hay presencia de estos componentes, entonces no sería raro pillarlo en un antibiograma. Pillarlo en un estudio bacteriológico no sería para nada raro pillarlo, porque está en presencia de ahí. Pero si pillamos en pulmón, en laringe, en tráquea, algún patógeno es porque es infeccioso sí o sí, no, en teoría no debería estar ese ahí. Tenemos que recordar, los cuadros más comunes de vía aérea superior son las faringitis, las epiglotitis, las difterias, las otitis, ¿ok? Todos son infecciones que afectan a la vía aérea superior. Las faringitis creo que son las más fáciles de reconocer, ¿sí? La clínica de faringitis es obvia, ¿no? El paciente viene con fiebre, sí o sí. Bueno, la fiebre es más que todo cuando se trata de un agente bacteriano. Generalmente las causas virales no son tan febriles como lo es una causa bacteriana. Una bacteria rápidamente activa todo el sistema de inflamación y fiebre por la presencia de lipopolisacáridos y otras proteínas. En cambio, un proceso viral, la fiebre es de inicio paulatino, no, nunca es rápida. Bien, en casos de faringitis, el paciente va a venir con fiebre, va a venir con la característica odinofagia y disfagia. Si ustedes leen dolor al tragar, dificultad para tragar, eso se traduce en odinofagia y disfagia. Entonces, hay afectación faríngea. Sí o sí tiene que haber afectación faríngea. ¿Cómo realmente confirmaríamos una faringitis en un caso de un paciente haciendo la examinación del paciente? En las faringitis, los puntos claves, lo que ustedes tienen que saber es que va a venir con la clínica, odinofagia, tos, faringe eritematosa en el caso de la extensión, y en el caso de que sea bacteriano, y esto es algo muy importante, cuando decimos que es bacteriano y cuando decimos que es viral, por la presencia de las placas exudativas, ¿sí? Si hay presencia de placas exudativas cuando se hace la inspección de las fauces del paciente en la cavidad oral, sí o sí es causa bacteriana, no podría ser una causa viral. El paciente tiene fiebre, tiene odinofagia, disfagia, que es característico de inflamación, y aparte tiene placas blanquecinas, exudado, este exudado blanco a nivel de las amígdalas, sí o sí tiene que ser bacteriano, ¿ok? Si no hay esos criterios, pensaríamos más que todo en una faringitis de causa viral. ¿Cuáles son las causas bacterianas de faringitis? Eso es más que todo memoria. El piógenes. Piógenes está presente en la mayoría de veces que un paciente tiene faringitis, ¿ok? No, no son las únicas causas de faringitis. El aureus también puede producir faringitis, ¿sí? Bacteriana. Pero en mayor porcentaje de todas las faringitis que hay en los pacientes son de causa por el piógenes, bacterianas y por el piógenes, ¿ok? Otro dato importante, si nosotros nos bajamos un poquito más a estos criterios de Centor, ustedes van a ver que los criterios de Centor hacen referencia mucho a la edad del paciente. Si el paciente es de menor a 15 años, es un punto. Si el paciente está entre 15 a 45 es 0, y si es más de 45 es 1. Esto tiene una causa fundamental importante. Las faringitis bacterianas se centran en personas jóvenes, ¿ok? No en personas adultas. Generalmente cuando una persona adulta viene con clínica de faringitis, muy probablemente sea causa viral.
Es por eso que inclusive en el criterio de Centor nosotros les restamos un punto al paciente porque es menos probable que sea una causa bacteriana que una causa viral. Entonces, en esa parte, la epidemiología les puede ayudar. Cuando ustedes leen un caso clínico de faringitis, ven un paciente con la clínica, saben que es faringitis, pero ustedes quieren saber si se tira más a lo bacteriano o se tira más a lo viral. La clínica les puede decir, si hay presencia de exudado amigdalar, probablemente sea bacteriano. Si no hay presencia de exudado amigdalar, probablemente sea viral. La epidemiología también les puede ayudar a orientarse. Si el paciente es un paciente niño, ya es un paciente joven. Hola Jair, ¿qué tal? Una pregunta. Entonces, oh, tos con expectoración sería infección de vía respiratoria inferior, tos seca sería infección faringitis viral y ausencia de tos faringitis bacteriana. ¿O estoy mal? Ya. La tos se agrega cuando hay afectación de vía aérea inferior. ¿Sí? Ya puede ser la laringe, puede ser el faringio, pero generalmente las faringitis no cursan con tos, ninguna faringitis cursa con tos, y solamente se inflama las amígdalas. En teoría no hay tos, por eso se hace referencia a la ausencia de tos. No significa que en la viral o en la bacteriana hay o no hay tos. Significa que en las faringitis en teoría no hay tos. Aparece tos cuando el cuadro se está agravando más hacia vía inferior, porque ya es algo, o es un síntoma, perdón, más tirado a vía inferior. Si el paciente tiene tos, no piensen en faringitis, chicos, ¿ya? O sea, si tiene clínica de faringitis, ya, pero generalmente no va a ser una tos acompañada, o sea, va a ser lo más característico de la faringitis. Lo más característico de faringitis es la orinofagia y la disfagia. Es clave, ¿sí? Pero si hablamos ya de tos, estaríamos hablando de algo más inferior, ¿sí? Eso es una sintomatología de vía aérea inferior, una tos, ya sea productiva, ya sea no productiva. En ambos casos es una sintomatología que te está hablando de vía aérea inferior. Ahora, lo que les quería decir, en la epidemiología para faringitis es clara. Las faringitis bacterianas van a ser muy comunes en jóvenes. O sea, si su caso clínico habla paciente masculino de 10 años de edad, odinofagia y disfagia, faringitis bacteriana con más probabilidad que faringitis viral, por epidemiología. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Hay preguntas, por si acaso, o vi que la doctora pregunta criterios de Centor. Ustedes les da el caso clínico y ustedes tienen que sacar los puntos de Centor del caso clínico, ¿sí? Entonces es importante que hagan un repasito así flash de los criterios de Centor. Los criterios de Centor son 5 puntos, ¿sí? Y puntamos al paciente por la presencia o la ausencia de ciertas características. Si el paciente refiere fiebre mayor de 38 grados, un punto. Si el paciente tiene las características adenopatías cervicales, ¿ya? O ganglios inflamados en la cadena cervical, que eso se puede ubicar palpando la cadena ganglionar, un punto. Si ustedes le piden que abra la boca y ven las características placas exudadas, las placas blancas en las amígdalas, otro punto. ¿Sí? Ahí ya tenemos 3 puntos. Si aparte hay ausencia de tos, porque una faringitis no va con tos, otro punto. Si hay tos, es un punto menos y eso nos orienta a que probablemente no sea una faringitis o tampoco sea bacteriana. ¿Ok? Y la edad, si el paciente está joven, menos de 15 años, un punto. Si está hasta los 45 años, no agregamos nada. Y si está a más de 45 años, incluso le restamos un punto. Y ahí hacemos la sumatoria. De mi caso clínico, ¿cuántos puntos tuvo el paciente? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Para qué me sirve saber esa puntuación? Para saber la conducta médica más apropiada. Si el paciente tiene 1 a 0 puntos, es muy probable o es demasiado probable que la infección no sea bacteriana. Se descarta una faringitis que sea de causa bacteriana. Buscamos otra causa. Sí, 1 a 0 puntos. No hay los criterios suficientes para decir que es una faringitis bacteriana. Si el paciente tiene de 1 a 3 puntos, es una faringitis bacteriana sospechosa. ¿Cómo confirmaríamos una sospecha? Si la epidemiología y la clínica se resumen en eso, con un laboratorio. Entonces, en casos de criterios de Centor de pacientes con 1 a 3 puntos, la conducta más adecuada es solicitar un cultivo. ¿Qué se cultiva? ¿Saben qué? Ahora que me acuerdo, y no es por regañarles, en los exámenes que nosotros, los primeros exámenes que nosotros dábamos, cuando en algún caso colocaba muestra solicitada, ponían lo que sea. ¿Sí? Si en este caso estamos hablando de faringe, faringitis, la muestra para cultivar, ¿cuál es exactamente?
Faríngeo. El exudado de las amígdalas. El Claro, es exudado un amígdala. exudado faríngeo, no podría ser, no sé, esputo, o no puede ser, es que tienen que decirlo con el término correcto, es hisopado del exudado amigdalar o exudado faríngeo. Eso es lo que nosotros agarramos un cotonete estéril sin tocar nada de la pared oral del paciente, solo apuntamos al exudado. Agarramos el exudado del estéril y eso se lleva a cultivo. Eso hacemos en los pacientes que tienen puntuación de 1 a 3, porque no sabemos si puede ser o no bacteriano. Estamos en una sospecha. Ahora, si el paciente tiene 4 a 5 puntos, significa que es una infección, una faringoamigdalitis bacteriana muy probable. Entonces, ahí la conducta es empírica. Significa que yo puedo iniciar tratamiento para una faringoamigdalitis bacteriana. La faringoamigdalitis bacteriana más común es por la streptocócica. ¿Y cuál es el tratamiento de una faringitis streptocócica? La doctora dice penicilina. Penicilina. La doctora dice penicilina. Es ok, correcto. No sé si les digo otro fármaco, porque últimamente está manejando algunos fármacos nuevos, pero para En mí, un examen mencionó igual que podría ser con amoxicilina. exactamente. No me acuerdo en qué examen hizo valer también amoxicilina, ¿ya? Porque la penicilina tiene altos índices de resistencia actualmente, ¿no? Actualmente ya dar penicilina no sirve a nadie, pero en un tiempo era altamente sensible el Diógenes a penicilina, entonces penicilina. Y con eso salvábamos el cuadro del paciente. Entonces, estos criterios de Centor es muy probable que ingrese como una pregunta que ustedes tengan que razonar. ¿Cuántos puntos tiene? ¿Qué conducta se hace? ¿Ok? Pero la clave de faringitis es esa, la clínica ayudada de la epidemiología, para decir que es faringitis viral o faringitis bacteriana. ¿Ok? O no es faringitis, capaz es algo más inferior. ¿Ok? Esos serían los puntos centrales de la faringitis, de manera general. Entonces no se olviden que las causas más comunes de faringitis, el piógenes, el aureus también puede causar faringitis, ¿ok? Y virus que producen faringitis, el rinovirus, los adenovirus, el coronavirus, el enterovirus, todos estos virus pueden llegar a producir faringitis. En ese caso ya hablaremos de un contexto de faringitis viral. Les repito, las causas virales, no solo en faringitis, generalmente presentan fiebre de inicio lento. O sea, no es una fiebre que estoy bien ahorita y de repente me empezó a elevarse la fiebre y me siento mal y me quiero morir. Esa es una fiebre probablemente bacteriana. Pero las fiebres virales son más lentas, son graduales, ¿ok? No son súbitas. Y obviamente no pillaríamos ni el exudado amigdalar y probablemente tampoco pillaríamos las adenopatías, a no ser que sea un caso raro como el del de la mononucleosis infecciosa, el virus del herpes, no creo que número era. Ese, Epstein-Barr. el Epstein-Barr, ese es el único tipo de virus herpes que produce la clínica de faringitis. Produce adenopatías, pero no produce exudado amigdalar. Exudado amigdalar es sí o sí bacteriano. ¿Ya? Eso es clave. Entonces, cuando ustedes lean un caso clínico de faringitis, pues ustedes hagan ese chequeo rápido y respondan las preguntas que correspondan. ¿Ok? Ustedes ya saben que ustedes solicitan su cultivo de secreción faríngea o de exudado faríngeo, un hisopado del exudado faríngeo, y ustedes saben cuánto tarda el cultivo, cuánto van a ser esos resultados, cuáles son los tratamientos del antibiograma, sensible, resistente, intermedio, eso ustedes ya lo saben. Entonces, lo más importante es que ustedes puedan llegar a reconocer a la enfermedad. Ahora, unas preguntas medio especiales que pueden ser o pueden llegar a entrar son las complicaciones de la faringitis, o bueno, de las complicaciones de una infección faríngea, una estreptocócica. No se olviden que el estreptococo produce procesos supurados, procesos no supurados. Ya de los supurados están los específicos y los no específicos. Y de los no supurados están estas dos complicaciones graves, ¿sí? Está la glomerulonefritis aguda y la fiebre reumática, ¿sí? Que son causas directas del estreptococo. O sea, faringitis bacteriana no tratada en el tiempo adecuado tiene chance de complicarse. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede ser mediante su antígeno estreptolicina o su enzima estreptolicina O, que derive en una fiebre reumática. ¿Qué es la fiebre reumática? Afección de válvulas cardíacas, afección sistémica.
o una glomerulonefritis aguda. ¿Qué es glomerulonefritis? Afectación del glomérulo renal, y ya tenemos un problema renal, ¿sí? Entonces, primero se empezó con una faringitis y posteriormente se fue a una glomerulonefritis o a una fiebre reumática. Ahora, ojito, el piógenes, el Streptococcus piógenes produce un proceso supurado específico. ¿Se acuerdan cuál es? Erisipela y escarlatina. Excelente. ¿Qué era la erisipela? La erisipela es una infección cutánea, ¿eh? Bordes definidos de erisipela. Exacto, es una placa elevada, eritematosa, dolor al contacto con bordes delimitados. Eso es erisipela. Lo otro que me dijo Araceli me interesa más, produce escarlatina. ¿Qué es la escarlatina? Es un exantema producido por su toxina eritrogénica. ¿Ya? ¿Y qué tipo de... ¿Qué es exantema, Jair? Para que todos entendamos. Es como un rash petequial, hay muchos puntitos rojos. Puntitos, pápulas, máculas. A ver, ese es el término adecuado que tenemos que manejar. Son pequeñas máculas, pápulas que el paciente empieza a tener, principalmente en el área del tronco. Ahora, ojito, la escarlatina y la faringitis pueden hacer esto de la mano. ¿Ok? Es decir, el paciente viene con la siguiente clínica. El paciente viene con fiebre, viene con odinofagia, disfagia, tiene adenopatía, tiene exudado amidalar y aparte tiene un rash cutáneo, un exantema cutáneo caracterizado por máculas, pápulas eritematosas en tronco, palmas. Sigue siendo faringitis, ¿sí? Pero en este caso la toxina eritrogénica produce la escarlatina, que no es nada más que un pequeño exantema. Entonces, la escarlatina y la faringitis pueden ir de la mano. Una vez vi un caso clínico así, ¿ya? Por eso les digo, no se asusten. No significa que tenga una infección cutánea. O sea, sí y no, sí, pero sigue siendo faringitis, a no ser que sea otro tipo de cuadro. Entonces, las faringitis, yo creo que son fáciles de reconocer en caso clínico, nada complicados, ¿ok? Otros casos un poquito más específicos, por ejemplo, las otitis externas. Las otitis externas son, se traduce generalmente en otalgias. Otalgias es dolor del oído. Es un dolor punzante, muy molesto, y generalmente las causas más comunes son por infecciones del aureus o por infecciones de la pseudomonas, que es la característica clínica de la otitis del nadador. Eso no se olvida. Otitis del nadador, paciente que nada en una alberca de higiene dudosa, y a los días, ni eso, a los días empieza con una otalgia horrible. A mí me dio una vez otitis del nadador, me acuerdo todavía. Pero es un dolor horrible, ¿ya? Y es producido generalmente por pseudomonas. Las epiglotitis, y aquí entramos a algo más interesante. Epiglotitis es una inflamación del cartílago epiglótico, una infección del cartílago epiglótico, ¿sí? Las causas más comunes de epiglotitis, fíjense que son el influenzae serotipo B, que sería el más virulento de esos dos, ¿no? Principalmente ataca a niños. Por eso es importantísima la vacuna pentavalente que cubre infecciones contra la Haemophilus influenzae. Generalmente las causas meningias, pero también tiene cierta cobertura contra causas respiratorias como epiglotitis. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se presentaría un paciente con epiglotitis? ¿Qué clínica? Para reconocer que probablemente es una epiglotitis. Disfagia o dinofagia, ¿Y por qué disfagia o dinofagia? porque O sea, la pilotis es la que se mueve, digamos, ¿no? Para ilusión. no es un examen, solamente quiero que sea como una charla, pero termina pareciendo un examen. No es un examen, ¿ya? Quiero que lo analicemos entre todos. Está bien lo que dice Álvaro, va a presentar odinofagia, disfagia, pero el cartílago epiglótico es fundamental para la transición de vía aérea a vía digestiva, ¿sí? Abre la vía aérea, cierra la vía aérea. Si un paciente tiene epiglotitis, aparte de presentar toda la clínica, va a presentar dificultad respiratoria, ¿sí? Disnea, pero es una disnea que siente que algo le está asfixiando acá. ¿Pero por qué? Porque ese cartílago epilótico está inflamado y no permite el paso del aire. Aparte de todo lo que hemos hablado, o de fiebre, odinofagia, disfagia, también va a presentar dificultad respiratoria. En una faringitis, ojito, no tendría por qué presentar dificultad respiratoria. La causa es la faringe, amígdala.
en una epiglotitis sí puede presentar una dificultad asfixiante, similar a la de la difteria, pero vamos a observar por una infección del cartílago epiglótico. Y las causas más comunes, el Haemophilus influenzae serotipo B. Y aquí una causa especial, la difteria. La difteria es una enfermedad propia, ¿sí? Esta difteria respiratoria, no se olviden que tenemos de dos tipos, la difteria cutánea, que ingresa por vía cutánea y produce una infección a nivel cutáneo, y la difteria respiratoria, que sería la más grave. ¿Quién produce la difteria respiratoria? El Corynebacterium diphtheriae. Yo creo que a este punto, otro dato extra o clave, ustedes no se pueden equivocar en el nombre de una bacteria, ¿sí? A este punto. Creo que en primer parcial la doctora hizo vista gorda con los nombres mal escritos, pero a este punto no se les va a perdonar ni un error en los nombrecitos. Así que si tienen alguna dificultad con alguna bacteria, les recomendaría practicar el nombre de esa bacteria, porque si lo tienen que escribir, lo van a escribir, lo tienen que escribir bien, ¿ok? En el caso de la difteria, no se olviden que es una enfermedad que puede ser o cutánea o respiratoria, pero la que nos interesa ahorita es la respiratoria, ¿sí? Fíjense que lo más característico de esta difteria es que presenta la fiebre del paciente, pero va a presentar aparte de eso la disnea, la dificultad respiratoria. En este caso, por la presencia de una pseudomembrana. Esta bacteria va a destruir o va a degradar a las células mediante sus toxinas o sus fragmentos A y B, y va a producir una necrosis de ese lugar, y ese lugar va a producir un tejido obstructivo. Esa es la pseudomembrana, ¿sí? Es pseudomembrana porque uno lo quiere, no es una membrana real y uno lo quiere quitar, y es una membrana que tiende a sangrar. Lo grave de la difteria es que produce la disnea, y en muchos casos se complica en el paciente. Ahora, clínicamente, el paciente va a presentar la fiebre, va a presentar la disnea respiratoria, pero creo que esta enfermedad tiene más peso epidemiológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente tiende más a aparecer en pacientes no vacunados. ¿Por qué? Porque generalmente todos los pacientes vacunados recibimos pentavalente, ¿sí? Y la pentavalente cubre difteria respiratoria por Corynebacterium. Entonces, si un paciente tiene difteria, con mucha probabilidad será un paciente no vacunado. Muchas veces en el caso clínico hace referencia, paciente con esquema de vacunación completa. Entonces probablemente tenga pentavalente, probablemente no tenga por qué ser una difteria, a no ser que la clínica diga lo contrario. Pero si es un paciente no vacunado y aparte tiene toda la clínica de difteria, vamos a tener que pensar en difteria. Y si hay la pseudomembrana, esa sería como el signo patognomónico. ¿Qué significa el signo patognomónico? Es un signo que a mí me hace decir, no, es esta enfermedad sí o sí, no puede ser otra, porque este signo es de esta enfermedad. Eso es un signo patognomónico. En el caso de la difteria, es la pseudomembrana, que aparece a raíz de la necrosis por sus fragmentos A y B, ¿ok? Entonces la clínica es muy similar. El paciente presenta disnea, presenta la fiebre obviamente, pero va a presentar la dificultad respiratoria. Dime, Jay. Una pregunta, ¿sería en muestra hisopado de la pseudomembrana o biopsia? No podrían. En teoría, la pseudomembrana se la puede retirar, sí, pero igual sigue siendo un cultivo del área, del exudado, de la secreción del exudado. Cultivo del exudado, en este caso de la pseudomembrana. Pero generalmente con difteria no aparece en pacientes. Si aparece es porque es difteria. Entonces, generalmente no necesitas el cultivo para saber que es difteria, ¿sí? Sin cultivo, difteria. Entonces, no, al menos la doctora no hace referencia a cultivo de la membrana o de la pseudomembrana o biopsia. Evidentemente la membrana se tiene que quitar porque eso es lo que está obstruyendo al paciente, pero si vos ves la membrana ya sabes que es difteria, y solo ahí es Corynebacterium diphtheriae, no hay otro. Entonces, el cultivo como que es no tan determinante en el diagnóstico de la enfermedad, porque solamente con clínica y con epidemiología ya sabes que es difteria. Ahora, el tratamiento, y aquí mucho ojo, el tratamiento para el Corynebacterium diphtheriae va a ser asegurar la vía respiratoria,
Ya sea, si el paciente no puede respirar, tenemos que dar una respiración asistida o mejorar la respiración de alguna forma del paciente. Administrar antitoxinas, antitoxinas contra el fragmento A, que es el principal que produce la necrosis de la mucosa respiratoria. Tenemos que administrar una antitoxina, es decir, un suero que tenga neutralizantes del fragmento, sí o sí, para que el cuadro no se agrave. Y obviamente, como es una causa bacteriana, tenemos que administrar antibióticos. El Corynebacterium diphtheriae, ¿qué tipo de bacteria es? ¿Es un coco, un bacilo, es positivo, negativo? ¿Quién se acuerda? Va a ser la gran positivo en letras chinas. Ya, es un gran positivo. Tratamiento antibiótico, ¿cuál sería el más adecuado si tuviéramos que darle? Penicilina, eritromicina. ¿Penicilina? ¿Por qué? ¿Eritromicina? ¿Por qué? Así solo como razonamiento, no es un examen, repito, no es un examen. Solo quiero que entendamos por qué. ¿Qué tipo de antibióticos se acuerdan se utilizan para gram positivos? ¿Se acuerdan de eso? Eso es algo que tienen que repasar. Antibióticos va a entrar sí o sí mañana, de manera indirecta, no directa. Lo vamos a repasar al final, ¿ya? Pero hay una lista de antibióticos. ¿Los betalactámicos? Exactamente, principalmente los primeros betalactámicos. Familia de las penicilinas, familia de las cefalosporinas de primera, segunda generación, generalmente tienen espectro contrapositivo. ¿Puede darse un macrólido como eritromicina? Claro que sí también, porque tiene efecto, ¿no?, contra el gram positivo. Entonces, los antibióticos más útiles son aquellos que tienen espectro contra gram positivo. En este caso, puede ser desde unos betalactámicos o puede ser unos macrólidos. Entonces, el antibiótico específico la doctora no les va a pedir, ¿no? Pero si les llegara a pedir, en mi caso yo colocaría algún betalactámico con espectro parapositivo. No tiene por qué ser fuerte. Cuidado que le pongan, no sé, ceftarolina. No tendría lógica, ¿no? Es uno con un gran positivo, entonces con un gran positivo basta. Una penicilina, o si no, una amoxicilina, aunque es muy fuerte la amoxicilina, puede ser una cefalexina, una cefixima. O sea, no tiene por qué ser un antibiótico betalactámico fuerte, ¿sí? Porque es un gran positivo sencillo, en teoría. Estos casos clínicos están en su guía y lo han leído miles de veces, o bueno, lo hemos leído varias veces, pero lo que les dije al principio, de un caso clínico ustedes saquen lo más relevante. Niña de 5 años. Epidemiológicamente, la causa más probable de una infección de vía aérea superior tiene que ser bacteriana, por la edad. Desarrolla repentinamente. Lo que les dije, las fiebres de las bacterias son así, súbitas, repentinas. Cada palabra de un caso clínico, al menos con la doctora, está colocada como pista. Ustedes tienen que sacar las pistas de los casos clínicos. Niña de 5 años desarrolla una fiebre repentina, súbita, de 39 grados, sumamente alta. ¿Ok? Niño de 12 años, acude a consulta por presentar fiebre alta de 39 grados, odinofagia, disfagia. Ya sé que es vía respiratoria porque me está diciendo la sintomatología del paciente. Malestar de 3 días. Refiere náuseas, dolor abdominal, que puede ser a causa del proceso febril. Niega tos, niega rinorrea, niega congestión nasal. Examen físico, y es lo que me interesa. Faringe eritematosa con el oxidado purulento. Ambas amígdalas, adenopatía cervical bilateral. Solamente hasta ahí ya puedo pensar en una faringitis estreptocócica como diagnóstico final en el caso clínico. Tratamiento puede ser penicilina, puede ser una amoxicilina, indiferentemente. Y obviamente en el laboratorio ya me confirmó que es un Epíogenes, punto. O sea, la clínica y la epidemiología ya hace el 90% de mi trabajo en estos casos clínicos, ¿ok? Otro caso clínico que ustedes igual lo leyeron. Varón de 20 años. Ya es un hombre mayor. Entonces, veamos. Tabaquista, adicto a cocaína inhalatoria. Esto produce un cuadro de pacientes que sean fumadores crónicos o pacientes que sean drogadictos. De por sí tienen un sistema inmunitario deficiente. ¿Ok? Consulta por cuadro agudo de odinofagia y fiebre. Hasta ahí podríamos pensar en vía aérea superior, obviamente. Tos seca. Y al examen físico se consta un exudado amigdalino con formación de una membrana color gris marrón.
Solamente la palabra membrana de color gris marrón es patognomónico de difteria. Entonces, en ese caso, no se la piensen más, estarían hablando de una difteria. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, las patologías que afectan a vía aérea superior son sencillas. Faringitis, difteria. En algunos casos le puede meter un caso de epiglottitis, aunque no creo, es muy raro que le meta ese caso, pero igual no son tan complejos, ¿sí? Solo se centran a manifestaciones en la área superior. Hablemos de las infecciones de vía aérea inferior, que son casi similares, solo que cambian un poquito una cosa. Creo que Roberto es el único con la pantalla encendida. No, auxilio, estoy. No me aparecen. Nadie aparece. Yo estaba hace media hora ya. Ya. Ahora, a diferencia de la vía aérea superior, la sintomatología de la vía aérea inferior es tos, 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 tos seca o tos productiva y cambios en la auscultación pulmonar. Se escucha algo, tiene que escucharse, o cambios en la radiografía. Si les habla de radiografía del caso clínico en pulmón, es vía aérea inferior, ¿ok? Entonces no se olviden por favor de eso. Sí o sí en las vías aéreas inferiores lo que predomina es la tos. Tos seca, tos productiva, cambios en la auscultación, cambios en la radiografía. Entonces, si en el caso clínico alguno de esos pinta en su caso clínico, están viendo un probable infección de vía aérea inferior, ¿ok? Estas partes son las que hemos estudiado. Fíjense que las infecciones de vía inferior son muy específicas. Si afecta, se llama neumonía. La neumonía no es nada más que la infección e inflamación del parénquima pulmonar. ¿Ok? Si hay infección del parénquima pulmonar, se conoce como neumonía. Ahora, lo que sí es complejo es describir los tipos de neumonía, porque hay varios tipos de neumonía, ¿no? Ahora, no estoy en de las que están diferentes acá, ¿sí? Pero resumámoslo en lo siguiente. Tenemos las neumonías adquiridas en la comunidad y las neumonías intrahospitalarias. Aquí quiero que me hagan mucho énfasis. ¿Cómo diferencio neumonía de la comunidad con neumonía intrahospitalaria? Según el caso clínico, por el tiempo. El tiempo aquí es clave. ¿Cuándo consideramos una neumonía extrahospitalaria o adquirida en la comunidad? Cuando el paciente antes de las 48 horas o 72 horas presenta sintomatología pulmonar. Me voy a un ejemplo. Digamos que es un paciente que, a ver, vino porque la atropellaron y patología internado, lo internaron, no lleva ni un día, no lleva ni 24 horas de internado y empieza con manifestaciones pulmonares, empieza con tos, expectoración productiva, dolor en punta de costado, que es clásico de la neumonía, por cierto. Entonces, en ese caso, con su lógica, ustedes dirían, es neumonía, correcto. Pero ¿qué tipo de neumonía? ¿Fuera o adentro? ¿Dónde lo adquirió? Si el tiempo de internación es menor de 72 horas antes de que el paciente inicie la manifestación de neumonía, es extrahospitalaria, es comunitaria, sí o sí. Si el paciente ya está más de 72 horas en el hospital, ya pasó sus 72 horas de internación y empieza con manifestación de neumonía, tiene que ser intrahospitalaria. ¿Eso para qué les ayuda a ustedes? Para diferenciar los agentes más comunes. Los agentes más comunes extrahospitalarios son más leves. Ahí está el neumoniae, puede estar el influenzae, puede estar algunos atípicos como legionelas, clamidias, micoplasmas. Pero cuando hablamos de neumonías intrahospitalarias, ahí hablamos de los mismos, pero con resistencias. Puede ser una neumonía con resistencias, puede ser una Klebsiella con resistencias. Y hablamos incluso de bacterias intrahospitalarias que son asociados a la iatrogenia médica, como la Cinetobacter. La Cinetobacter es microbiota, o es parte generalmente del gastrointestinal. Si está afectando la vía aérea porque ha habido algo que ha invadido, un ventilador, un mal procedimiento médico.
Lo que quiero que ustedes se centren o lo puedan analizar en esta parte en las neumonías es el tiempo de estadía del paciente, ¿sí? Previo a 72 horas, el paciente presenta manifestaciones, neumonía de la comunidad. Pasa las 72 horas en el hospital y presenta manifestaciones de neumonía, neumonía intrahospitalaria. ¿Para qué les sirve saber? Para saber cuál es el agente etiológico más probable. De los de afuera son más sensibles, más comunes, como el neumonía, y fácilmente tratables. Los de adentro son también relativamente comunes, son muy resistentes y son difícilmente tratables, ¿sí? Creo que sería lo más clave. Este gráfico, este gráfico de abajo les ayuda a ustedes a entender cuáles son las bacterias más comunes que producen neumonía. Eso es algo de memoria. En primera causa, el número de, fíjense que 60% de los casos es el neumonía. Es el neumococo, por eso también se llama neumococo, chicos, porque es el más común que produce neumonía. Es un diplococo gran positivo, encapsulado, ¿ya? Es el más común. Le sigue los micoplasmas neumoniae, que son también bacterias adquiridas en la comunidad, pero son de causa atípica, son neumonías atípicas. El Haemophilus influenzae, las clamidias neumoniae, las legionelas neumofilas, y fíjense que en lo más abajo entramos a los bacilos intrahospitalarios, bacilos gram negativos, Klebsiella, Acinetobacter, algunos casos pseudomonas, puede ser grupos de Laureus, puede ser algunos virus o, de esos casos, etiología desconocida, ¿ok? Pero el neumonía siempre es el que produce principalmente neumonía, ¿ok? Eso es algo clave. La única diferencia de neumonía típica y atípica, obviamente, es la forma de la presentación, pero más de todo, el agente que lo produce, ¿sí? Los agentes más comunes en neumonía típica ya los conocemos y en neumonía típica también. Había un cuadrito de clínica, de neumonía típica versus neumonía atípica. Ustedes tienen que saber, la neumonía típica, un paciente con neumonía típica, lo principal que presenta es tos con expectoración, ¿sí? Fiebre. Si es bacteriano, siempre va la fiebre. La fiebre siempre va acompañada con las bacterias, ¿ok? Fiebre, pero lo más característico es la tos con expectoración. El paciente dice toso y boto flemas, pueden ser de color, generalmente son de color verdoso, amarillento, tienen un olor medio fétido, y el característico dolor en punta de costado, o también llamado dolor pleurítico. Semiológicamente se llama dolor pleurítico, no se llama dolor en punta de costado, ¿ok? Esa es la famosísima triada de la neumonía. Puede que esté en su caso clínico los tres, o puede que esté dos, pero si hay presencia de tos con expectoración y fiebre, más seguro puede que sea una neumonía, chicos, porque no podría ser algo superior. Superior no hay algo que produzca tos y expectoración al mismo tiempo, porque la expectoración se produce a nivel de los bronquios y a nivel del parénquima pulmonar en sí. Entonces, si hay tos y hay expectoración, me está avisando de que es pulmonar. Sí o sí tiene que ser pulmonar, probablemente sea neumonía. No requiero que los tres estén. No se queden con eso. No significa que si el paciente tiene tos con expectoración y fiebre, pero no dice del dolor en punta de costado, no significa que no sea neumonía. Puede que sea neumonía. Ustedes tienen que ver bien el caso clínico, ¿ok? Unas características extras de la neumonía típica y atípica. Fíjense que las neumonías típicas producen dolor torácico de una neumonía, pero producen consolidación al examen físico, ¿sí? Ustedes van a ver que en semiología al año, que cuando hay neumonía, el pulmón se hace duro, un segmento del pulmón afectado que está siendo infectado se hace duro. Entonces, hay cambios en la auscultación. Uno escucha, ya escucha otra cosa, ya no escucha lo normal. Radiográficamente hablando, hay cambios. Si algo se está endureciendo a causa de la infección, en la radiografía también se va a ver. Entonces, es característico de las neumonías típicas que solo un pequeño segmento del pulmón se afecte. Solo un segmento, ya sea lóbulo superior, inferior, medio, derecho, izquierdo, pero solo uno. Es unilateral y generalmente es de característica lobar, solo afecta un lóbulo.
Pero las atípicas no, las atípicas el cambio está en todo el pulmón. La afectación es bilateral y las afectaciones son difusas, ¿ok? No es como la neumonía típica. Neumonía típica, clínicamente hablando, las manifestaciones van a ser localizadas en un lóbulo específico y con cambios en la auscultación solo en ahí. Es decir, Josué tiene neumonía típica del lóbulo superior. Yo le ausculto el lóbulo superior, ahí escucho lo raro. La radiografía aparece solo ahí, pero todos los demás lóbulos están sanos. Eso es una neumonía típica. Pero una neumonía típica, Yasmín tiene los cambios en todos los pulmones, o sea, en todos los lóbulos pulmonares, derecho, En izquierdo, todos los pulmones. bilateral, y aparte, la radiografía es intersticial. Eso es la diferencia radiológica. La radiología de una neumonía típica es lobar. La radiografía de una atípica es intersticial. Obviamente no les van a poner radiografía mañana, ¿ya? Pero lo que quiero que miren acá, radiografía de una típica, acá se ve claramente, todo está sano, solamente este área delimitado por amarillo es el área afectada. Esa es característica del típico, solo afecta un lóbulo y nada más. Pero el atípico afecta bilateralmente y afecta todo difuso. Aquí ustedes ven que todo el pulmón está manchado, para que me entiendan. Entonces, todo el pulmón está afectado. Es un patrón intersticial que es característico de las bacterias principalmente atípicas, micoplasmas, legionela, todas las que sean atípicas entran en ese cuadro. ¿Ok? Triada de la neumonía, yo creo que ya se lo saben de memoria. ¿Ok? Entonces eso, chicos, las neumonías generalmente, tos con expectoración y fiebre. ¿Ok? Esas son las causas más comunes, la clínica más común. Y esto de acá, el CURP 65, es una P de práctica importantísima. El CURP 65 es una escala que predice la mortalidad de un paciente con neumonía adquirida en la comunidad. La CURP 65 no sirve para pacientes con neumonía intrahospitalaria, ¿ok? Solo es para pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Hay otra escala, pero no, hablemos de lo que nos compete, ¿sí? El CURP 65 es solo para neumonía adquirida en la comunidad. Fíjense los criterios que utiliza. Es fácil. CURP, C de confusión, U de boom o de urea, R de respiraciones, B de blood pressure y 65 de edad. ¿Okay? Le voy dando un punto. Si el paciente presenta confusión, le doy un punto. ¿Cómo el paciente puede presentar confusión en un caso clínico? ¿Cómo creen que la doctora escribiría? No, la doctora no va a poner tiene confusión. ¿Cómo pondría la doctora? ¿O cómo pondría un caso clínico que un paciente que tiene confusión? El paciente Con no un se rasgo orienta a tiempo y disminuido espacio. puede ser. O está desorientado. Primero, Roberto. Que el paciente no se orienta a tiempo y espacio. Generalmente en semiología se utilizan los términos paciente desorientado, paciente letárgico, paciente obnubilado, paciente en coma, paciente estuporoso. Cualquiera de esos me avisa que el paciente no está en su Glasgow 15 de 15. ¿Sí? Eso es confusión. No le va a poner a la doctora, el paciente está confundido. Ni idea. ¿Sí? Después de poner el paciente desorientado, paciente letárgico, paciente obnubilado. Cualquiera de esos términos le está avisando que el paciente no está en el 100% de sus capacidades mentales en ese momento. Eso es confusión. Un punto. Ahora, el boom, el límite es hasta 20 miligramos. Si está más de 20, es un punto. ¿Cómo se calcula el boom? Eso es diferente. Urea por el 0.22, o sea, 0,22. El valor de la urea del paciente por 0,22. Pero muchas veces la doctora no coloca el boom. En el año pasado pidió CURP 65, pero no colocó el valor del boom. ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Le suman un punto, le restan un punto o lo dejan en cero? Si no hay urea, no hay boom en el caso clínico. ¿Qué harías vos, Lino, Álvaro? O Valeria. Pero si no lo mencionó es porque tal vez esté en valores normales.
Ajá, probablemente. Tómenlo como si fuera un cero. Si no lo menciona, no hay cero. No, sigan ustedes sumando lo demás. No se queden con eso, ¿ok? Respiración mayor a 30. Cuidado que se confundan. En el CURP 65 la respiración tiene que ser mayor a 30 para que sea un punto. Hay otra escala que utilizamos que es el SOFA, el Quick SOFA, que utiliza respiración mayor a 22. No vayan a confundir eso. En el CURP, si el paciente tiene más de 30 respiraciones por minuto, otro punto. Si el paciente tiene una presión arterial disminuida, hipotenso, sistólica menos de 90, diastólica menos de 60, otro punto. Si el paciente tiene más de 65 años, otro punto. Entonces ustedes hacen sus cálculos. ¿Cuánto tiene el paciente? 1, 2, 5, 3. Y lo tienen que encerrar bien. El año pasado metió esa pregunta la doctora. No les va a preguntar qué significa, pero mientras más puntos tenga, más porcentaje o riesgo de mortalidad. Es más fácil que se muera ese paciente. ¿Ok? Si tiene los 5 de 5 puntos de 5 puntos, tiene una alta probabilidad de mortalidad en ese paciente con neumonía. ¿Ok? Tanto las infecciones de vía aérea superior como inferior no son complejas. En el caso de la vía aérea inferior, nosotros solicitamos cultivo de esputo, por favor, de esputo. No es exudado faríngeo, no es exudado de lo que usted es esputo, ¿ok? Eso se manda al cultivo, eso se solicita en el estudio del cultivo y ahí me sale todos los resultados. Ahora, esto de acá no pregunta, pero hay otras maneras. Hay pacientes que no pueden expectorar. Por ejemplo, ¿cómo expectora a un paciente? ¿Cómo le decimos a un paciente que está con el ventilador mecánico ahí en sala de internación que me dé una muestra de esputo? Ni idea, pues. No le voy a decir, a ver, señor, levántese, le quito el ventilador, expectora acá. No se puede directamente. Entonces ahí la obtención de ese tipo de muestras difíciles cambia un poco la forma. Hay formas invasivas. Yo meto aparatos básicamente del aparato respiratorio y extraigo secreciones, hago lavados bronquiales, obtengo muestras a la fuerza, invasivamente, y eso lo llevo a cultivar. Generalmente esas muestras son las más exactas o técnicas no tan invasivas, ¿sí? Pregunta. El paciente tiene neumonía, ¿ya? Es un paciente que está en sala de internación con ventilador mecánico. No puedo pedirle un esputo porque no es expectora. Digamos que tiene mucho riesgo para hacerle un método invasivo y me quedo sin opciones. Y un médico viene y me dice, pero pídale muestra de orina. ¿La muestra de orina puede identificarme neumonía? Si no, ¿por qué? ¿Por qué no? Y está en su guía eso. ¿Podría ser por el boom? Tomando los criterios del curso 65. No específicamente, pero puede ser un buen criterio. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen las 41 personas, las 50 personas que están acá? ¿Qué dice Jair? Le pido orina al paciente para diagnosticar neumonía. ¿Será? Para determinar si hay algún antígeno. Exacto. Fíjense que su misma guía lo dice. Creo que sí se puede, usted lo mencionó, era para Streptococcus pneumoniae, ¿no ve? Que se puede encontrar sus antígenos en la orina. Ajá. Y fíjense, acá está su respuesta y está en su guía. La muestra de orina me sirve para determinación de antígenos de Pneumoniae o de Legionella pneumophila, ¿sí? Tanto el Pneumoniae como el Legionella pneumophila sueltan antígenos específicos. El Pneumoniae no me acuerdo. Solo sé que la Legionella pneumophila suelta el antígeno L3 o L algo. Y ese antígeno uno lo detecta en la orina y dice, el paciente tiene Legionella pneumophila, si no, no tendría lógica. Si tiene toda la clínica de neumonía y en la orina detecto eso, es muy probable que sea eso. Entonces, sí se puede pillar en la orina antígenos de las bacterias, de esas bacterias, y me apoya mi diagnóstico de neumonía. En esos pacientes que no le puedo pedir esputo, no le puedo hacer una prueba invasiva, nada. Pero a un paciente así se le podría realizar
sacar sangre para hacerle un hemocultivo o prueba de suero. Claro, podemos hacer un hemocultivo, pero ¿será que en el hemocultivo va a crecer la bacteria? Si no es grave, es una neumonía, pero todavía no ha ido pues, a hacer sepsis, ¿ok? Sí ha liberado unos antígenos que se van a la sangre, pero no es lo suficiente como para hacer un hemocultivo. El hemocultivo sí se puede hacer cuando ya estamos sospechando de un caso más grave, de que esa neumonía se fue a una sepsis. Ahí solicitamos hemocultivo rápido. Podemos incluso pedir estudio de líquido cefalorraquídeo cuando sospechamos que también hay un caso de meningitis asociado a neumonía. No se olviden eso. El neumoniae produce neumonía. Y la neumonía se complica a meningitis, ¿sí? Uno de los agentes etiológicos más importantes de meningitis en adultos, en mayores, es el neumonía, ¿sí? Pero no porque afecte directo acá. Primero afectó al pulmón, no se pasó de ahí, se fue a la sangre y se fue al sistema nervioso central y produjo meningitis, ¿ok? Entonces, ojito con eso. Puede ser un caso, le puede entrar un caso clínico de meningitis por neumonía, que primero el paciente tenía neumonía, de repente tuvo clínica de meningitis y se murió. Puede entrar algo así, ¿ok? Así que no preparados para eso mentalmente. Definitivamente no les van a preguntar tratamiento de neumonía, pero la misma lógica. El Streptococcus pneumoniae es un coco gram positivo, pero la única diferencia es que es desencapsulado. Generalmente el tratamiento es con cefalosporinas de tercera. Generalmente, ¿ok? Pero no les van a preguntar eso. Lo mismo, siempre que ustedes lean un caso clínico, saquen la información importante. No me acuerdo si estamos resueltos, creo que sí. Varón de 44 años, obeso. Es mayor, es obeso, es exadicto a las drogas vía inhalatoria desde hace 10 años y es bebedor desde hace un año. Reside en un centro de rehabilitación, acude a urgencias de 3 días de evolución con tos y expectoración. Tos y expectoración ya me está avisando de afectación del pulmón o de la vía bronquial, no puede ser otro lado. Fiebre de 41 grados, muy alta, y comienza con disnea progresiva y dolor en punta de costado. A la auscultación se encuentra taquicárdico. Inicia antibioterapia con antibióticos con el objetivo de cubrir los más frecuentes. En la radiografía de tórax inicial, un infiltrado pulmonar alveolar. Se solicita cultivo, aparecen diplococos gram positivos. Este tipo de neumonía es neumonía, primero, típica o atípica. Es típica. ¿Intrahospitalaria o extrahospitalaria o en la comunidad? Aquí en la comunidad. Exacto. Adquirí la primera. En ningún momento el caso clínico refiere que el paciente tenga antecedente de internación o está internado. Hace 3 días de afuera vino con toda esa clínica. Sí o sí tiene que ser en la comunidad, ¿sí? Es otro caso clínico. Varón de 19 años, joven, universitario, niega tabaquismo, niega alguna droga, inició su padecimiento con 3 días previos. A la consulta con fiebre de 38, acceso de tos seca, hiporexia, leves molestias osteomusculares y fatiga, sin náusea ni vómito. Las evacuaciones son normales, no refiere síntomas urinarios, no refiere cefalía ni odinofagia, se automedicó con paracetamol, tiene temperatura de 38, frecuencia de 119 aumentada, frecuencia respiratoria de 18, normal, presión arterial un poco normal, peso corporal 47, puede ser que esté un poco disminuido tal vez. El paciente estaba consciente, tranquilo, tiene hiperemia faríngea sin secreciones. No se observan adenomegalias, los campos pulmonares sin estertores, sibilancias o datos, se sospecha de la condensación pulmonar. Se estableció el diagnóstico de faringitis. Se inicia el tratamiento con antibiótico beta-lactámico. Después de 72 horas del tratamiento, ante la falta de respuesta del mismo, se solicitaron estudios paraclínicos y radiografía posterior de tórax. En este caso, es un caso muy chipante, porque desde un inicio les está hablando de vía pulmonar. ¿Por qué? Tos seca y fiebre. Tos seca, fiebre, estamos hablando de pulmón, pero aquí se fueron por otra tangente. Primero pensaron que era una faringitis, porque tenía hiperemia faríngea. Ok. No tenía, sin embargo, no tenía criterios de una faringitis, no tenía adenomegalias, sí tenía la fiebre.
no presentaba odinofagia, no presentaba cefalia, entonces criterios para faringe no eran. Pero le sospecharon faringitis y le dieron tratamiento. No hubo respuesta, entonces como no hay respuesta dijeron qué pasó y le solicitaron una radiografía de tórax que con mucha seguridad, en este caso, haya presentado una afectación o una alteración en la radiografía. Los casos de neumonía atípica, porque esta es una neumonía atípica, son así, atípicos. Ustedes esperarían que el caso clínico haya dicho tos, expectoración, fiebre, dolor en punta de costado. Eso sería el caso más bonito, óptimo. Pero es neumonía típica. Neumonías atípicas se presentan, por así decirlo, como les da la gana, ¿ok? Pero nunca deja de faltar el factor pulmonar, tos y fiebre. Tos y fiebre. Podrá haber o no haber lo que ustedes quieran, pero tos y fiebre van a estar ahí. Generalmente las neumonías atípicas son toses secas y las neumonías típicas son toses productivas, pero sigue siendo pulmonar por tos y fiebre, ¿ok? En vía aérea superior y vía aérea inferior, ¿les da alguna duda? ¿Algo? Se salió el teacher. No, le di sin querer clic a cerrar todo, literalmente. En cuanto a infecciones de vía aérea superior e inferior, ¿les produce duda algo? No, sí. Ya. Mm, ¿Cuáles serían, no sé, los patógenos más recurrentes en cada una de las vías o no hay? claro, hay en faringitis, si es bacteriano, piógenes. En menor porcentaje, la aureus. En virales, el adenovirus, los rinovirus, el coronavirus. En casos de epiglotitis, Haemophilus influenzae, tipo B, o también puede ser el aureus. En casos de otitis, aureus o pseudomonas. En casos de neumonía, en neumonías tu panorama se amplía un poco, porque si es extrahospitalarias o comunidad, generalmente va a ser el neumoniae, el más común, típico, o el Haemophilus, pero si son atípicos, pueden ser las legionelas, las clamidias, las leptospiras, los micoplasmas. Ahora, si son intrahospitalarios o adquirida en el hospital, ahí generalmente son los bacilos gram negativos, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacters, esos son los más comunes. Incluso hasta E. coli puede haber como neumonía, chicos. O sea, es así de loco en el ambiente intrahospitalario. Sí, pero ahí están tus causas, digamos. Si es intrahospitalaria, generalmente pensás en bacterias bacilos gram negativos. ¿Por qué? Es lo que más abunda en el centro hospital. Si pensás en extrahospitalarias afuera, generalmente las típicas, más comunes, neumonía de hemófilos. Y si son atípicas, clamidia, micoplasma, leptospira, Klebsiella neumonía. Ok, gracias. Ya, les iba a mostrar. Ya, a ver, escúchenme bien. Es un paciente de 55 años de edad,
con cuadro clínico aproximado de 7 días de evolución, caracterizado por presentar fiebre de 39, cefalea, tos con expectoración verdosa, dolor pleurítico en reborde costal derecho, y se decide la internación y tratamiento empírico con amoxicilina. ¿Ya? Al tercer día de la internación empeora su cuadro con aparición de cefalea intensa, estado mental alterado, ingresa en un cuadro de shock, lo que conlleva su fallecimiento. ¿Cuál sería el diagnóstico de ese paciente? Neumonía intrahospitalaria. ¿Intrahospitalaria? ¿Seguro? Creo que Sí, sí. por 7 días de evolución. Lo tenía abierto acá donde está. Aquí. Ya, pero esos 7 días de evolución te dice que es dentro del hospital. No, ¿ves? Es lo importante eso. ¿Dónde pasó sus 7 Ay, días? ¿verdad? Es extrahospitalario entonces. Exacto, Intrahospitalaria. exacto. No te dice que pasó en el hospital, te dice que... Escuché internado por alguna razón. Es el sueño. Ah, ya. En este caso sería una neumonía extrahospitalaria. Probablemente sea el neumonía. Si ustedes tuvieran que sacarle un CURP 65 a este paciente, 55 años, fiebre de 39, tiene alteración de mental alterado y no dice nada más el caso clínico. Su CURP sería de 2 puntos. Porque dice 55 y para que sea 3 puntos debería ser arriba de 65 años. ya. En realidad, fíjense que para sacar un CURP a este caso, falta todo. En realidad sería un punto, porque solo tiene la Y por confusión. la confusión nomás un punto. No habla de la presión, no habla de la respiración, no habla del boom, no habla de la edad. La edad al menos es negativo. Entonces sería paciente con un punto en CURP. Pero ustedes cuando tengan un caso clínico enfrente y lo tengan que sacar al CURP, saquen igual, de la misma forma. ¿Ya? Ahí muere vías respiratorias. Pasaremos con otro grupo de enfermedades. Ya que damos de la mano, pasamos con infección del sistema nervioso central. Por si acaso, en vías áreas superiores, inferiores, también entran los virus, ¿sí? Puede ser un COVID que produzca neumonía, una influenza puede producir neumonía, ¿ya? Entonces no se olviden por favor de influenza y COVID. Influenza y COVID van a producir neumonía, ¿ya? Influenza puede, como complicación produce neumonía, COVID produce neumonía por complicación y de ahí se agrava, ¿ok? Ambos producen neumonías igual, COVID y... En cuestión de las enfermedades del sistema nervioso central, hablamos netamente de meningitis. ¿Cuál es la clínica de meningitis, Josué? ¿Qué clínica tiene un paciente con meningitis? ¿O alguien? La Cefalea holocraniana, rigidez de nuca y fiebre. Ya. Lo más característico de una afección del sistema nervioso central, una meningitis, es la fiebre, la cara de meningitis, chicos, fiebre, cefalea, intensa cefalea, rigidez de nuca y cuello, ¿ok? Característico de meningitis. Hablamos un poco de las meningitis, ¿sí? Ustedes saben, bueno, esto es lo que hemos hablado, pero vayamos a lo que nos interesa. Van a tener mucho cuidado acá, ¿ok? Las meningitis producen su triada, ¿sí? Puede ser un cuadro de encefalitis, y esto es algo un poco loco, por así decirlo. Las infecciones del encéfalo, de la masa encefálica, directamente, no producen la característica clínica dolorosa. Producen una manifestación de infección, pero no dolor o una cefalea. El propio parénquima cerebral, el tejido cerebral propio, no tiene inervación dolorosa para sí mismo. O sea, el cerebro básicamente no duele, el tejido cerebral. Realmente los pacientes con encefalitis tienen infección,
tienen manifestaciones pero no les duele, pero sí tienen manifestaciones como el dolor neurológico, alteraciones neurológicas graves, severas, pero no tienen dolor. Ya, algo curioso. Las meningitis sí, se inflama la meninge, son altamente inervadas y el paciente tiene cefalea. Las cefaleas de las meningitis son intensas, horribles. Nunca me dio meningitis, ¿no? Pero así lo refiere la clínica de la paciente con meningitis. Parte importante. En el caso de las meningitis, me ayuda mucho la epidemiología, porque esta es una enfermedad de emergencia. Sí, es una enfermedad que hay que actuar rápido. Fíjense que en nuestro medio, o en el medio general, el 80% son causas virales, o sea, virus que producen meningitis. La causa más disminuida son bacterias y una causa sumamente pequeña son hongos y otros tipos de enfermedades. ¿Ok? Y estos gráficos de acá son es lo que considero importante, porque ustedes cuando les pregunten cuál es el probable agente etiológico, tienen que responder en base a esto, digamos. El más común productor de neumonía, productor de meningitis, perdón, es el Streptococcus pneumoniae. Pero tiene que haber como factor de riesgo importante neumonía previa. ¿Okay? Si no hay neumonía previa, ¿de dónde va a tener el paciente meningitis? No hubo vía así por, no sé, le metieron la bacteria en el cerebro directamente, no. Si el paciente tiene meningitis por neumonía, sí o sí tiene que haber tenido una neumonía antes. Entonces, el caso clínico puede tornarse de la siguiente forma. Puede iniciar como una neumonía normal, chicos, y de repente empieza a manifestarse síntomas meningios. O sea, le duele la cabeza, cefalea, tiene fiebre, tiene manifestaciones neurológicas, fotofobia, etc. Entonces, meningitis, ¿ok? Pero si tiene antecedentes de neumonía, muy probable que sea por el neumonía, que es el más común en adultos mayores. Ojito, adultos mayores, ¿ok? Neisseria meningitidis es un coco gran negativo, capsulado igual, que también produce meningoencefalitis epidémica. Este tipo de meningitis igual, cursa con toda la manifestación de meningitis, solo que la diferencia entre el otro es que esta es una enfermedad de contagio aéreo, ¿sí? Es una enfermedad epidémica. ¿Cómo nosotros podemos identificar una meningitis por Neisseria epidemiológicamente hablando? Tiene que haber un caso. De ese caso, en ese mismo área, empiezan a aparecer casos de meningitis, así de la nada. Entonces, con mucha seguridad es meningitis, ¿por qué? Porque esta sí se propaga por vía aérea, ¿ok? Muy fácilmente. Ahora, características de la meningitis por Neisseria meningitidis, toda la clínica de meningitis, pero se acompaña de un exantema difuso. Es decir, el paciente tiene clínica de meningitis y aparte tiene unas erupciones maculopapulares a nivel del cuerpo, ¿sí? Eso es una meningitis por Neisseria. Ahora, causas en recién nacidos, en neonatos, eso les puede preguntar. Agalactiae, Listeria monocytogenes. Son los más comunes productores de meningitis en recién nacidos. La causa principal de transmisión es secreción o aspiración de las secreciones de los fluidos vaginales. ¿Ok? Eso, el niño en el momento de que está atravesando canal de parto, las bacterias ingresan, meningitis. ¿Ok? Ahora, causas menos comunes, mucho menos comunes, podemos tener a Haemophilus influenzae tipo B. Sí, de este ya hemos hablado. Producía epiglotitis también. En este caso también puede llegar a producir meningitis. Ahora, epidemiológicamente, ¿cómo aumentan mis sospechas para meningitis por Haemophilus influenzae? No tiene antecedentes de vacunación. No se olviden que la pentavalente también cubre a meningitis por Haemophilus influenzae B. Si no hay antecedentes de vacunación o el caso clínico no refiere a antecedentes de vacunación, tal vez sea una meningitis por Haemophilus influenzae B, ¿ya? Ahora, casos sumamente raros, los aureus y cualquier bacteria que sea intrahospitalaria, ¿sí? Causan meningitis intrahospitalarias, pero sobre todo por malas intervenciones quirúrgicas o intervenciones quirúrgicas que de poca esterilidad, por así decirlo, pueden meterse un aureus ahí y producir meningitis, pero son causas raras, ¿ok?
Las más comunes, o la más común, después de una neumonía. Neumonía, riesgo de meningitis. O pacientes no vacunados, amófilos, o en recién nacidos, las listerias o los agaractianos, ¿no? Simplemente la epidemiología es sencilla, no es tan complicada. La sintomatología de meningitis es la triada clásica: fiebre, cefalea, rigidez de nuca. El paciente tiene fiebre por el proceso bacteriano, tiene cefalea porque hay afectación de las meninges y duele mucho, tiene rigidez de nuca, ¿ya? Que es a raíz del proceso inflamatorio. Esto sería la triada. Ahora, como se está afectando el sistema nervioso central, no solo va a tener fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Si se está afectando el sistema nervioso central, también va a tener alteraciones neurológicas, puede tener, y eso el caso clínico lo va a describir, según lo pilla, ¿no? Disminución del nivel de conciencia, puede ser. Náuseas, vómitos, puede ser. Fotofobia, puede ser. Papiledema, pupilas no reactivas, que las pupilas no cambian a la luz. Posición de descerebración, puede ser. ¿Ok? Entonces, no solo la meningitis no solo viene acompañada de fiebre, cefalea y rigidez de nuca. No siempre es así. Ya puede ser acompañada de síntomas neurológicos, y eso apoya todavía más a que sea un diagnóstico de meningitis, ¿ok? En niños, por ejemplo, o en bebés, por ejemplo, las meningitis característico tienen rechazo de los alimentos, un llanto que no para, tiene irritabilidad, y esto de acá, la retracción de la nuca. Los bebés que tienen meningitis adquieren esta posición de acá. En semiología le llaman posición en gatillo de fusil. No tiene para mí una forma de gatillo de fusil, pero así le hablan, ¿ya? Capaz puede ser que en el caso clínico entre la terminología gatillo de fusil, pero no creo, ¿sí? Pero en realidad las meningitis no son nada complejas para entender en un caso clínico. Me apoya mucho si el caso clínico me habla del signo de Brusinski y el signo de Kerning, ¿sí? Si dice signo de Brusinski y signo de Kerning positivo, estamos hablando de una posible meningitis, ¿ok? Ya solo queda establecer la causa, ¿sí? O sea, lo primero que uno hace en las meningitis es decir, ¿el paciente tiene o no meningitis? Tiene meningitis, está bien, pero ¿de dónde? ¿Cuál es el agente etiológico? Bacteriano, que son las causas más comunes, o perdón, las secundarias, viral, que son las causas más comunes, o micótico. ¿Cuál es la causa que está produciendo meningitis en el paciente? Ahí es donde entramos a la parte de lo que sí. Ojito, si a ustedes les toca colocar qué tipo de estudios se solicitan a un paciente con meningitis, es el análisis citoquímico y bacteriológico del líquido cefalorraquídeo. Con todas las palabras y con todas las letras completas tiene que estar esa respuesta, si no, no cuenta. ¿Ok? Obviamente, la toma de muestras, el líquido cefalorraquídeo que se extrae entre el L3 y L4, se extrae el líquido cefalorraquídeo y ese líquido cefalorraquídeo se deja, o se lleva, perdón, a hacer el análisis citoquímico y bacteriológico. ¿Ok? Bueno, estas son todas las extras. Aquí, esta parte. El análisis citológico les va a hablar de la presencia de leucocitos y de esos leucocitos si hay polimorfos o monomorfos. El análisis químico les va a hablar de la presencia o no de glucosa y proteínas, y el análisis bacteriológico va a ser todo el proceso de tinción, cultivo e identificación. Hasta ahí estamos claros. ¿Okay? Uno de ustedes, si no me acuerdo, es Jairo. Jairo, ¿estás ahí? Ya. Me acuerdo que uno de ustedes, creo que fue Jairo, me preguntó sobre un caso clínico que está en este tema, y es con relación a este cuadro, a esta tablita. La tablita no es 100% sugestiva, ¿ya? Infecciones bacterianas, el líquido cefalorraquídeo de un paciente con infección bacteriana, el aspecto siempre va a ser turbio, siempre, ¿ok? Siempre va a haber leucocitosis o leucocitos aumentados, y siempre en predominio polimorfo nuclear, neutrófilos, que es lo que se eleva. Va a haber proteínas elevadas porque las bacterias, si se replican, ellas son proteínas en sí. Las bacterias están formadas por proteínas, entonces va a haber mayor aumento de proteínas. Y va a haber glucosa baja porque las bacterias van a consumir la glucosa para su metabolismo. Entonces, esta interpretación química es característica de la infección bacteriana. Ahora,
la infección viral o la micótica no me dice mucho el color o el aspecto del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? No les va a decir el caso clínico si es claro, si es opalescente, creo, difícilmente va a aparecer eso. Y si aparece, no es sugestivo de viral o micótica. Lo más sugestivo son los otros parámetros. En una infección viral, generalmente no hay un aumento de leucocitos, ¿sí? Hay leucocitos, sí, pero no hay tantos. Y como son virales, no se olviden que cuando hay una infección viral, los que se activan generalmente son los linfocitos, ¿sí? Esos son los primeros en activarse. Entonces, el predominio del celular siempre va a ser monomorfo, ¿ok? No podría ser polimorfo porque eso es más característico de las bacterianas. Proteínas, normal, porque las infecciones virales no producen un aumento de las proteínas en sí, del área. Y glucosa normal, porque los virus no consumen glucosa. De hecho, los virus tienen que invadir a una célula para reproducirse. Entonces, no consumen glucosa del área. Entonces, glucosa normal o algo disminuida y proteínas dentro del parámetro, más o menos. ¿Ok? En infecciones micóticas o tuberculosas, principalmente micóticas, ¿qué es opalescente? ¿Quién sabe qué es opalescente? Como brilloso o algo así se mostraba, ¿no? Ya, dice Ariela como brillosito. Pero eso no dice nada, chicos. Si ustedes solo se guían porque dice opalescente, están haciendo, o sea, están tendiendo a equivocarse, porque lo más importante son los otros parámetros, ¿sí? El único que me indica algo en cuanto al aspecto y color de la muestra es en bacteriano. Si es turbio, tiene que ser bacteriano. Pero que sea claro, que sea opalescente, no es algo tan determinante, ¿ya? Entonces no se guíen por eso, en el caso de virales o micóticas, ¿sí? Lo que sí se van a guiar es en los otros parámetros. Si es una infección micótica, los leucocitos pueden que estén normales. El predominio va a ser monomorfo por la predominancia crónica de la patología, y proteínas normales o algo aumentadas, y glucosa normal o algo disminuida, ¿sí? Porque no son bacilos, no son patógenos que consuman gran cantidad de glucosa como las bacterias normales. Pero, ojito, ¿en quién, para que ustedes pongan meningitis micótica, meningitis tuberculosa, tiene un criterio clínico epidemiológico? ¿Qué cosas les puede llevar a ustedes a pensar en una meningitis micótica? ¿Por qué un paciente tendría meningitis micótica? Paciente inmunodeprimido puede ser un paciente VIH. Exacto. Si es un paciente, dice paciente no sé, de 20 años, todo normal, tranqui, ningún antecedente, y le da meningitis, la última causa que voy a pensar es micótica. ¿O en qué casos yo pienso en meningitis tuberculosa? ¿Qué dicen los chicos? ¿O qué dicen ustedes? En caso de una coinfección con VIH y también una infección extrapulmonar. Ya, pues, sí, de hecho sí, pero también en pacientes que no tengan esquema de vacunación referido. Dentro del esquema de vacunación de las personas tenemos a la BCG, ¿no ves? La vacuna que se coloca acá, la primera vacuna que nos colocan, que es el bacilo de Calmette-Guerin, y esa nos protegía contra formas graves de la tuberculosis, como la tuberculosis meningia, que es este caso, y la tuberculosis miliar, ¿ok? Entonces, si un paciente no tiene antecedentes de vacuna, recién podría llegar a pensar en una meningitis tuberculosa, porque sería raro, rarísimo, que un paciente con vacuna y con un buen estado inmunológico tenga una meningitis micótica o tuberculosa. Ahora, si realmente yo tengo los criterios clínicos y epidemiológicos en el caso clínico para sospechar de micótica y tuberculosa, me debería mínimamente confirmar para micótica una prueba de tinta china y para tuberculosa una prueba de Nielsen, ¿sí? Solo así puedo decir que es micótica o tuberculosa. Estos parámetros, opalescente, 50 a 500, monomorfos, proteínas, glucosa normal disminuida, no te dicen nada, ¿ya? No les va a decir si es micótica o tuberculosa. Entonces no se guíen solamente en eso. Yo les digo de recomendación, la única que sí es clara tal cual es la bacteriana. Sí, va a ser turbia,
siempre, el 90% de las veces de meningitis bacteriana va a ser turbia, el líquido cefalorraquídeo, va a tener muchos leucocitos, van a ser polimorfos sí o sí, no pueden ser otros, y van a tener muchas proteínas y una glucosa muy baja. Ese sería el criterio de bacteriano. Pero los otros no son tan determinantes, si ustedes se dan cuenta. Para los otros pesa más la clínica del caso clínico y la epidemiología de ese caso clínico. Si no, no tendría, o sea, no podríamos solamente con éxito decir es meningitis micótica o tuberculosa. ¿Ok? Obviamente, en las meningitis, el Glasgow está disminuido. ¿Ya? Evidentemente, no les van a pedir que saquen Glasgow, ¿no? Pero el Glasgow va a estar disminuido. Ustedes saben que el valor perfecto de Glasgow es 15 de 15, y a partir de ahí se va disminuyendo, ¿ya? Dependiendo de qué tan grave sea la afectación neurológica. Mientras más se acerque a menos de 8, es más grave. Ya 3 estaríamos con un paciente literalmente con una afectación neurológica severísima. Ahora me quería ir a los casos clínicos. Era este, si mal no me acuerdo. ¿Sí? Atiendan bien, o léanlo bien, conmigo. Es un niño de 8 años de un centro médico. 8 años. A esa edad, ¿cuáles son los patógenos más frecuentes? Porque en este caso, en las meningitis, es muy similar a lo que hemos estado hablando. Tenemos las meningitis de neonatos, de personas jóvenes y de personas adultas. A esa edad, probablemente sea una bacteriana, pues no sé, una Haemophilus, probablemente. Pero sigamos leyendo. La niña presenta fiebre, cefalea en región occipital, desorientación, escalofríos, cefalea, fotofobia, rigidez de nuca, vómitos, diarrea. Aquí yo saco los 3 síntomas o los 3 signos de la triada de meningitis, que son rigidez de nuca, cefalea y fiebre. Y todo lo demás es acompañamiento de la meningitis. Porque no se olviden, la meningitis no va a ir solo con esos 3. Tiene que ir con más cosas de afectación neurológica. Ahora, se realiza LCR y presenta las siguientes características. Opalescente. Se realiza una punción lumbar y se extrae LCR y el cultivo da negativo a las 24 horas de incubación. Si seguimos adelantando, hay unas preguntitas. Por ejemplo, muestra es líquido suprarraquídeo. Análisis es citoquímico y bacteriológico. Aspecto opalescente. Leucocitos está a 150 de predominio monomorfos. Proteínas está casi dentro del parámetro, un poquito elevados, y glucosa está dentro del parámetro. No hay crecimiento de Gram, no hay crecimiento de Ciel-Nielsen. ¿Podrían sola bacteriana, cótica, tuberculosa? ¿Sí o no? ¿Por qué, Roberto? A ver, dime, Roberto. Te escucho. Puedo descartar de que es bacteriana, ¿no? Ya. Bien, descartaste bacteriana. Eso está excelente. Puede Pero, ser, ¿podrías decir que es o viral o micótica o tuberculosa? podría decir que, no sé, viral. Micótica creo que dijo que solo le da a las personas mayores, ¿no? No mayores, Claro. inmunodeprimidas. Ah, ya. Ya sea que sean Inmunodeprimido. mayores o jóvenes. Este caso clínico, Difícil que sea paciente VIH, digamos, un niño de 8 años. También podría ser que no recibió vacuna BCG, podría ser forma tuberculosa. claro, fíjense, ahí el panorama se abre, ¿sí? Por eso ustedes tienen que relacionar muy bien el caso clínico. Este caso clínico, yo me acuerdo que lo debatimos ya en clase y dijimos que era un caso clínico incompleto. No tiene suficiente información como para decirte algo. Pero la lógica va para ahí. Bacteriana no es. Tendríamos que sospechar en una tuberculosa, una micótica. Micótica tampoco puede ser, no parece. No, solo dice niña de 8 años, no dice su estado. Puede ser una tuberculosa, tampoco habla de su esquema de vacunación. Entonces, ahí quedamos. Puede ser una viral también. Para realmente confirmar si es micótica, deberíamos hacer una tinta china, o para confirmar si es una tuberculosa, deberíamos hacer una Ciel-Nielsen. Dime, Elías. Ah, sí. Pero
Pero dice, no Ah, se ya, observan entonces VAR en la descartamos atención de Cien entonces Nielsen. tuberculosa, porque no se observan VAR, ¿verdad? No me había percatado de ese detalle. Entonces, tuberculosa bacteriana no es. Entonces, nos quedaría micótica, tendríamos que hacer la prueba de tinta china, ¿ya? Es por eso que esa vez les hice corregir la respuesta, porque me acuerdo que todos pusieron otra respuesta, ¿ya? Entonces, en cuanto a meningitis, lo más complejo creo que es poder intentar determinar si es bacteriana, micótica, viral, pero siempre con criterio. Las bacterianas son fáciles de reconocer. Las virales, las micóticas y las tuberculosas tienen que tener sus criterios clínicos y de epidemiología para recién pensar en esas. No pueden pensar en esas directamente si no hay información. En este caso clínico no hay información suficiente, ¿sí? Para determinar la finalidad de esta enfermedad. ¿Ok? Pero de manera general, si les entra un caso clínico de meningitis, que puede ser probable o no sé, deberían intentar manejarlo de esa forma. ¿Ok? Pasamos con otra infección. ¿Están cansados? ¿Cómo se sienten ahorita? No, Bien, ahora Ausi. sin nada. Se puede, Ausi. Seguimos, se Con un puede. relax se puede. Estamos firmes, si dormimos con un ojo cerrado normal. Bueno, denme chance. Vamos a hablar de algo más fácil, infecciones de piel. En cuanto a las infecciones de piel, no es igual nada complejo, solo creo que es manejar un poco los términos que habla ahí. ¿Ya? A ver. En cuanto a las infecciones de piel y tejidos blandos, es básico o sencillo. Aquí en este gráfico que está también en su guía, les resume la clínica, o sea, los cuadros clínicos y los agentes etiológicos más comunes. Se puede manifestar las infecciones de piel a manera de impétigo, a manera de foliculitis, erisipela, celulitis, fascitis necrotizante, cada una con sus características clínicas, que ahorita lo vamos a tocar. Y los más comunes son aureus piógenes, aureus piógenes, aureus piógenes y en el peor de los casos los clostridiums, ¿sí? Pero ahí está, no hay más. Aureus piógenes, en algunos casos especiales como pacientes quemados, hablaríamos de pseudomonas, o en pacientes que tienen una necrosis, una gangrena, hablaremos de un clostridium. Pero lo más común, piógenes aureus, que son los dos más jodidos, perdón la palabra, son los más fregados en este tipo de infecciones. Cualquier caso clínico relacionado con una infección cutánea tiene que tener manifestaciones clínicas cutáneas con inflamación, dolor, calor, tumefacción, rubor. O sea, el paciente va a referir un área eritematosa, edematosa, dolorosa, sí o sí. Hablemos de los cuadros clínicos más comunes en infecciones de piel. Ahí tenemos a la celulitis, ahí tenemos a la celulitis y ahí tenemos a la erisipela, ¿sí? ¿Por qué les ponen estos dos casos al lado, uno al lado del otro? Porque se pueden confundir clínicamente, ¿ok? Pero yo creo que ya ustedes ya se la saben bien la diferencia. Celulitis afecta a capas más profundas. Erisipela afecta a la dermis, ¿sí? La erisipela es un proceso supurado específico del Streptococcus aureus. Es específico, solamente bueno, no, ¿qué dije? Streptococcus pyogenes, es la hora, ¿ya? Streptococcus pyogenes, ¿sí? Es un proceso supurado específico de piógenes, ¿ok? Nadie me corrigió. Es un proceso supurado específico de piógenes y solamente él da erisipela. Por eso es característico de él, ¿ya? En cambio, la celulitis es un proceso más inespecífico, lo puede dar varias bacterias. Lo más comunes son que sea el piógenes igualmente, pero ese ya no sería un proceso supurado específico, sería un proceso supurado no específico. Y lo puede dar también el aureus, que es el más común, y afecta a capas más profundas. Ahora, ¿cuáles las dos diferencias entre estas dos? Dime, no sé quién otra, ¿no?
A usted, la celulitis generalmente es en los miembros superiores e inferiores, ¿no? Su micrófono está apagado. No sé qué rato se apagó. Depende. Depende de qué ya era. De la lesión. Estos dos cuadros clínicos, ¿cómo uno lo adquiere? ¿Cómo te da celulitis o cómo te da erisipela? ¿Qué dicen los demás? ¿Nadie? Ya pues chicos, hablen. No me hagan sentir esquizofrénico. ¿Cómo le da? O sea, o sea, ¿cómo se causa la celulitis o cómo se causa la erisipela? Porque de la nada no es. Debe ser por su enzima, la hyaluronasa, no sé. Pero el sitio, a ver, ustedes saben, las infecciones se transmiten por vía aérea, vía oral, ¿Sería vía- cutánea a través de una herida abierta? exactamente. Tiene que haber un antecedente de una lesión cutánea. Es decir, yo me corté, me lastimé, me hice una herida, me corté. ¿Sí? Pero la celulitis igual aparece a través de una herida. Exactamente. De hecho, la celulitis a través de sí o sí con un antecedente de una lesión cutánea. No podría haber celulitis si no hay una lesión cutánea. La celulitis no te va a dar de la nada. Si te da celulitis es lo siguiente. Tuviste una lesión cutánea, esa lesión cutánea ingresó las bacterias hasta la capa más profunda y empezó a producir el proceso inflamatorio. Porque la celulitis y la erisipela son procesos cutáneos y tiene que haber una puerta de entrada cutánea. Y sí o sí es por lesiones, ¿ya? Lesiones que se infectan o que Es- ingresan a la bacteria y produce infección. Esas lesiones podrían ser estrías, ¿o no? Mm, ¿Qué son las estrías? O sea, no en sí las estrías. Porque es Mm, un estiramiento de la piel, digamos, a menos que se abra. No creo. Claro, no tanto, Roberto. No, no creo que sería la causa principal de una estrella. La causa principal de estos dos cuadros es una lesión que se infecta, que no se cura bien. Sí, creo que lo estaba confundiendo. O sea, Roberto está hablando de otro tipo de celulitis, de la celulitis, o sea, que es más que todo por esa, cuando no hay buen drenaje linfático en miembros inferiores. Bueno, no sé. ¿Me Sí, entendés, no? es la celulitis de Sí. las gorditas, ¿no? Ajá, Ah, eso. no, pero esa celulitis no tiene cabida acá. No estamos hablando de eso. Sí, No ajá, es la por... la celulitis. Ay, Roberto, Sí, ay, no. Roberto. Estos dos cuadros sí o sí tiene que haber antecedentes de una lesión. Si no, no lo estaría. O sea, se lesionan, no sé, agarré, me corté por accidente en la cocina con un cuchillo sucio, no lo dejé y no va la lesión, y a las horas se empieza a inflamar por debajo y me duele. ¿Sí? Sí o sí tiene que haber antecedente de una lesión inicial. ¿Ok? Entonces, el paciente tuvo una lesión, ya sea miembro inferior o miembro superior, aunque la erisipela generalmente es predominancia en miembro inferior, pero indiferentemente le puede dar hasta en el brazo, ¿ok? ¿Cómo yo identifico los dos? O sea, porque los dos se parecen, los dos tienen enrojecimiento, los dos duelen, pero la diferencia principal entre la celulitis y la erisipela es que uno es más superficial, por ende la lesión es elevada. Una erisipela es elevada, es decir, van a escuchar el término placa elevada, porque es un área de la piel grande que está por encima de la piel sana. O sea, aquí está la piel sana y aquí se ve la piel elevada de la erisipela. Dime, ¿quién levantó la mano? ¿O quién mandó mensaje? Que lo puse en compartir para todos y no puedo ver que escriben ahora. ¿La diabetes es un factor epidemiológico o no? ¿Cómo? La celulitis. ¿Puedes repetirme? No te escuché bien. La diabetes es un factor epidemiológico en la celulitis ausente. En la epidemiología entra celulitis. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes con diabetes tienen mala irrigación. Ustedes saben que cuando una bacteria entra a la piel, el cuerpo lo destruye, lo mata ya. No. Si uno se corta ahorita, normal. Pero un paciente diabético que se corta, en el peor de los casos le da gangrena o también le puede dar celulitis. ¿Por qué? Porque no tiene buena irrigación, no tiene buena cicatrización, tampoco tiene buena circulación. Entonces, sí, como factor epidemiológico, para que se agrave la celulitis o aparezca celulitis con facilidad, diabetes. ¿Ok? Pero lo que les decía, la diferencia clínica es fácil.
La erisipela es más superficial, afecta a la dermis. En cambio, el otro afecta a la hipodermis, más profundo. Entonces, la erisipela es elevada. La piel sana, de la piel no sana, se ve elevada la piel no sana, la piel infectada. Y tiene un borde delimitado. Creo que lo que siempre han escuchado, un borde súper delimitado. Se puede diferenciar dónde inicia y dónde termina la lesión. ¿Ok? También le conocen como una piel en piel de naranja, pero eso dijo la otra. No le veo la piel de naranja, pero contarle que ustedes sepan que es una placa elevada, dolorosa, caliente, con bordes bien delimitados. Esas son características de erisipela. Y sí o sí, ese es el Streptococcus pyogenes, el del grupo A del Lancet. En cambio, la celulitis es más inespecífico. El paciente se corta, ingresa, y a las horas le empieza a enrojecerse por debajo. No hay placa elevada, ¿sí? La diferencia es que aquí no se eleva la lesión porque está por dentro, más profundo. Pero sí es eritematosa, es roja, sí duele y es mal delimitada. No pueden diferenciar dónde está el inicio y el final de la piel infectada de la piel no infectada. ¿Ok? Esas son las dos diferencias que ustedes ya se las saben de celulitis y erisipela, con mucha seguridad. Evidentemente, hay otros cuadros. Tenemos los abscesos, ya sea abscesos cerrados o abiertos. ¿Cuáles son las causas más, o la bacteria más común que produce abscesos? ¿Cuál es? Staphylococcus. ¿Estafilococos aureus? Exacto, el aureus. Infecciones de piel en pacientes quemados, ¿cuál es la causa más común? Pseudomonas aeruginosa. Exacto. Si hay un paciente con un posible síndrome de la piel escaldada, ¿cuál sería la gente más probable? Esta piel escaldada, fíjense, es un caso que, epidemiológicamente hablando, afecta a niños, a bebés. Y parece como cuando, no sé si alguna vez han visto la piel escaldada de un bebé, pero la piel se empieza a exfoliar, se empieza a desprender en placas, ¿sí? Esto es un síndrome de la piel escaldada. ¿Cuál es el agente etiológico? ¿Aureus? Sigue siendo el aureus, ¿no? Con sus toxinas específicas. En este caso sería su toxina exfoliativa. Ahora, muy diferente. El paciente se hace una lesión, empieza, creo que les había dicho esto, me acordé. Las gangrenas gaseosas por Clostridiums no aparecen también de la nada, tiene un curso y una evolución, ¿ok? La evolución de las gangrenas sí o sí tiene que pasar por celulitis, chicos. Es algo curioso, chistoso. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Un paciente con gangrena tiene que tener una lesión, sí o sí. Se lesiona, ingresan tanto esporas como otras bacterias, producen celulitis. Esa celulitis empieza a afectar a la hipodermis, se pasa al músculo y empieza a necrosarse todo ese área. Y se produce gangrena gaseosa por anaerobios. Para que se establezcan las gangrenas, sí o sí tiene que haber antecedentes de lesión que evoluciona de manera desfavorable. Inicia como una pequeña lesión que se agrava, se agrava, se agrava, y por último ese tejido se empieza a necrosar. En estos casos de gangrena gaseosa, es clínicamente hablando común que haya crepitancias. Ustedes agarran el área lesionada y aprietan y se escucha como si estuviera crujiendo algo, como si yo agarrara mi cabello, no sé si me entienden el término crepitancias, como algo que cruje. Es por la presencia de gas acumulando por debajo de la piel. Y otra característica fundamental es que el olor es fétido. Esas dos cosas pueden poner en su caso clínico como orientación. Si hay presencia de crepitancias, que son como sonidos crujidores debajo, al tocar la piel, toco y se escucha. Y aparte hay un olor horriblemente fétido, ¿sí? Apoya diagnóstico de gangrena gaseosa. Obviamente lo que dijo Yair, como factores de riesgo, pacientes que tengan diabetes son más frecuentes o más punto blanco de sufrir cualquiera de las infecciones de tejidos y piel blanca, ¿ok? Pero no es la única. Estos términos se los dejo a estudio de ustedes, ¿ya? ¿Qué es una mácula, qué es una pápula, qué es una pústula? Para que ustedes puedan entender los propios casos clínicos, ¿ok? No creo que necesite meterle a esa parte, ¿sí? Ahora, este cuadrito sí me interesa. Fíjense que las infecciones de piel pueden ser de causas primarias. Me hice una lesión, se infectó. O pueden ser de causas secundarias. Algo extra me lesiona, o sea, algo externo produce ese cuadro infeccioso, ¿ok?
Tenemos las infecciones más superficiales que no son tan complejas. El impétigo. ¿Quién produce el impétigo? Agente etiológico del impétigo. Aureus. ¿El piógenes puede producir impétigo? Pregunta seria. También Auxi. Sí, el Staphylococcus piógenes, ¿no? No, es Streptococcus piógenes y Staphylococcus aureus. ¿Ya? El más común es el aureus, pero el piógenes también puede producir impétigo. Erisipela, ¿quién produce? El piógenes. Streptococcus piógenes. Celulitis, ¿quién produce? Los dos. Aureus y Staphylococcus aureus y piógenes. Streptococcus Y piógenes. otras bacterias igual. Intertrigo, ¿qué es intertrigo? Intertrigo. Son infecciones. Infecciones en los pliegues cutáneos. Exacto, de cualquier pliegue, pliegues de los palmares, pliegues antecubitales, pliegues del cuello, pliegue axilar, pliegue inguinal. Cualquier afectación de un pliegue cutáneo se conoce como intertrigo. ¿Saben cuál es la causa más común? Cándida. Bien, Elías, ¿no? Sí, Auxi. Bien, Elías. La causa más común de intertrigo son las cándidas, cándidas albicans. ¿Ok? Foliculitis, ¿cuál es la causa más común? Staphylococcus aureus. Forúnculos, aureus. Sigue siendo aureus. ¿Ya? Estas serían las infecciones superficiales, no hay nada grave. Ahora, las infecciones profundas que producen necrosis, tenemos la fascitis necrotizante. Hay causas polimicrobianas, muchas bacterias ingresan al sitio de lesión y empiezan a destruir todo, o monomicrobianas, una bacteria nomás ingresa y destruye todo. Y en caso de mionecrosis, ahí tenemos causas clostridianas, que sean por clostridio, o causas no clostridianas. Por ejemplo, ¿cuál sería una causa, agente etiológico de una mionecrosis no clostridiana? ¿Qué se les viene a la mente? O sea, no es Clostridium perfringens ni el Clostridium que ustedes se imaginan, pero empieza a tener una necrosis del tejido. ¿Cuál sería el agente etiológico? ¿Pseudomonas? No sé, o sea, depende. Piógenes. Puede ser el piógenes, puede ser el aureus, cualquier bacteria que pueda alcanzar pues estas capas, chicos. Generalmente las bacterias no perdonan, especialmente el piógenes, ¿ok? Si el piógenes ingresa hasta lo más profundo de la piel, puede producir necrosis sin ser un clostridium, ¿ya? El clostridium es el que produce necrosis, eso ya lo sabemos, pero también puede ser un piógenes, ¿ok? Ahora, causas secundarias que me ayudan, mordeduras, le mordió, se infectó. Infecciones de la herida quirúrgica, lo operé, se infectó. Infecciones del pie diabético, se hizo una lesión, el paciente con diabetes se infectó. Infecciones de úlceras por presión, paciente postrado meses, se le hacen unas úlceras y se infectó. Las causas secundarias. Las causas primarias siempre son de manera directa, con lesiones directas o infecciones directas. En cambio, las secundarias son algo que tuvo que haber pasado antes para recién darle la infección, ¿sí? El tema de infecciones de piel y partes blandas no es tan complicado, no es complejo. Lo único, sí, pregunta para todos ustedes. Tienen un paciente con sospecha de gangrena gaseosa, ¿ok? Tiene el paciente toda la clínica de gangrena gaseosa, tiene el área necrótica, tiene crepitancias, tiene un olor fétido. Sospechan de un Clostridium, ¿cómo harían su diagnóstico laboratorial? ¿Qué necesitarían? ¿Una biopsia? No creo yo, sea Roberto. Pero puede ser. ¿Raspado de úlcera? ¿Úlcera? ¿Raspado? Uy, me equivoqué. O sea, ya. Puedo ver la idea, pero necesito más idea. Eunice. Pero sería necesario realmente hacer laboratorio si ya vemos que ya está en una etapa de gangrena. Depende. Si es un no clostridiano.
o es un clostridiano, va a variar mucho, ¿ok? No se olviden, y estoy seguro que la otra les ha enseñado eso, pero se han olvidado. Cuando quieren observar en cultivo a un anaerobio, el tipo de obtención de muestra es punción por aspiración. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Nunca de los nunca la obtención de la muestra para un paciente con gangrena gaseosa por un anaerobio como el Clostridium lo van a hacer por raspaje o por no sé. Tiene que agarrar una jeringa, meterlo y aspirar, y esa muestra, esa secreción de la muestra se lleva a cultivo. ¿Por qué? Porque si yo lo hago de manera normal, la bacteria que es anaerobia y entra en contacto con el oxígeno, se muere, no crece nada y no me dice nada. ¿Ok? No se olviden eso de la orientación de los cultivos. Ahora, si les llegara a tocar un caso clínico de gangrena gaseosa y les colocan como pregunta, tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? ¿Oxigenoterapia o no? No, Antitoxina creo que era. ya también. Va de la mano. Tiene que haber. ¿Quién produce la gangrena? La bacteria no, lo produce su toxina, su toxina. Antitoxina. Exactamente. Toxina Toxina alfa. Ah, no, alfa. Alfa. Clostridium perfringens, toxina alfa. Exactamente. ¿Cuál es el serotipo que produce gangrena Sí, gaseosa? Alfa 9. Sí. Y su toxina alfa. Entonces, tiene que tener el tratamiento antitoxina, sí o sí, ¿sí? Antibiótico, sí o sí. Y de ahí, dependiendo si la lesión es muy grave, desbridamiento quirúrgico, cortar la zona afectada. Y oxigenoterapia, pero para la lesión, no para el paciente. No oxígeno que él respire. Para la lesión, generalmente se utilizan las cámaras de oxígeno hiperbárico. O sea, se lo encierra al paciente en una cámara con altas concentraciones de oxígeno con el motivo de intentar que las bacterias anaerobias se mueran. ¿Okay? Pero no es común acá. O nunca he visto acá, nunca he escuchado yo acá de eso. Pero la literatura habla de eso. ¿Ok? Ya. Eh, Infección de piel, hasta ahí. No creo que entre una infección. No creo que la otra les meta infección de piel, porque no es nada complicado, la verdad. Hablemos de infecciones del tracto urinario. Infecciones del tracto urinario, infecciones gastrointestinales y genitales. Ahí hay muchas cosas que hablar. ¿Ok? Hablemos primeramente de urinario. ¿Ya? ¿Qué es lo importante que nosotros debemos recordar de urinario? Y no se olviden la epidemiología. Acá. La epidemiología, empezamos con eso. No se olviden que una infección del tracto urinario es común en mujeres, ¿ok? Es decir, muy frecuente en mujeres, poco frecuente en varones. Ya, los varones que tienen infecciones del tracto urinario son casos para estudiar porque no es común que un varón joven tenga infección del tracto urinario, ¿ok? Entonces las mujeres son sumamente comunes. La causa ustedes ya la saben, la longitud de la uretra con el conducto anal. ¿Sí? En el caso de las mujeres la cercanía es muy cercana, en caso del hombre centímetros y centímetros de distancia. Entonces la epidemiología es clara en esa parte. Ahora, hay factores de riesgo muy aparte de la uretra, ¿sí? De la cercanía de la uretra, que pueden producir en la mujer mayor riesgo de infecciones de tracto urinario. Y eso tienen que tomarlo en cuenta ustedes cuando lean un caso clínico. Pacientes mujeres con actividad sexual activa, pacientes con mujeres con mala higiene en el área genital, pacientes que refieren cambios en flora vaginal, o sea, utilizan quichicientos productos para el área genital, o pacientes embarazadas. Cualquiera de esos pacientes tiene más riesgo de contraer una IPS, ¿ok? Una infección de tracto urinario. En el caso de los hombres, ¿ya? Factores de riesgo en hombres son dos, básicamente. Actividad sexual poco higiénica y obstrucción, pero obstrucción del tránsito urinario, ¿sí? Si el tránsito urinario se obstruye, como por ejemplo en pacientes que tienen próstata, adenomas prostáticos, y se obstruye la uretra, o la uretra se comprime, la orina se tranca, y esa orina
prolifera bacterias. Y eso es lo que produce infección en el hombre. O una actividad sexual poco higiénica. Fíjense que las causas son bien específicas en hombres, ¿no? En mujeres es más amplio. En caso de ambos, sondajes vesicales, que el paciente tenga una sonda mal colocada o infectada, puede producir una infección de tracto urinario, o pacientes inmunodeprimidos que sufran cualquiera de estos factores leves, también, ¿ok? Entonces la epidemiología es clara. Generalmente vamos a sospechar de ictus en mujeres y en hombres casi no. Al igual que en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores, la vía urinaria la dividimos en dos, en vías urinarias superiores y vías urinarias inferiores. La vía urinaria inferior comprende de la vejiga para abajo. La vía urinaria superior comprende de la vejiga para arriba. ¿Ok? Sencillo. Entonces los cuadros son bien específicos, ¿sí? En el caso de las vías, de infecciones de vías urinarias inferiores, los cuadros clínicos son pocos. Tenemos las uretritis, las cistitis, las prostatitis, ¿ok? Siendo las cistitis las más comunes en mujeres y la uretritis también. Fíjense que la clínica de una infección del tracto urinario en mujeres generalmente es siempre el síndrome miccional, ¿sí? ¿Qué es ese síndrome miccional? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué es el síndrome miccional? Exacto. Es esa disuria, dolor abdominal. No es disuria, polaquiuria y tenesmo vesical. No podría ser oliguria, Jair. Oliguria es cuando el paciente orina poco, ¿sí? En este caso no aplica, ¿ok? Es disuria, polaquiuria y tenesmo vesical, ¿ok? Ese es el síndrome miccional. Todo paciente con una infección del tracto urinario tiene que tener esa clínica. Me orienta aparato urinario. Ahora, aquí tienen que tener cuidado porque algunas clínicas se pueden confundir con infecciones del aparato genital, cosa que no. En el tracto urinario sí o sí va a estar afectada la micción, ¿sí? La orina, el hecho de orinar. Tiene que estar aumentado, eso se conoce como paraquiuria, aumento de la frecuencia o del número de frecuencia de micción del paciente. Entonces, eso me indica un probable infección del tracto urinario. Ahora, en el caso de las uretritis o de la cistitis, generalmente se traducen en lo mismo, ¿sí? Polaquiuria, disuria, tenesmo, urgencia miccional. Y generalmente no presentan fiebre, ¿sí? El paciente puede tener toda la clínica que les acabo de mencionar, pero no tiene fiebre. La fiebre aparece o tiende a aparecer cuando la infección es un poco más severa, ¿ya? En los casos de prostatitis, los casos de prostatitis son fregados. Yo que llevé recientemente urología con la medicina interna, las prostatitis son raras, ¿sí? El paciente tiene dolor, tiene al orinar, tiene fiebre, tiene ardor y tiene un dolor perineal horrible. O sea, tiene un dolor en el área perineal terrible, pero solamente en pacientes hombres. Y obviamente es por una infección de la glándula prostática. Y curar eso con antibióticos es bastante complicado porque no hay mucha biodisponibilidad del fármaco hacia la próstata. Pero ya, lo que quiero que me entiendan, las clínicas de vía inferior es síndrome miccional sin fiebre, no tiene fiebre. La clínica de vía urinaria superior sí o sí viene con todo el síndrome miccional asociado a fiebre y asociado a otros síntomas, como puede ser dolor en el abdomen inferior, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos. Entonces, en el caso de vías urinarias superiores, solo tenemos a la pielonefritis. Ya cuando hay afectación del parénquima o de la pelvis renal o del parénquima renal, se produce esta clínica, ¿ok? El paciente va a presentar, aparte del síndrome miccional de disuria, polaquiuria y tenesmo vesical, va a presentar dolor lumbar, unilateral o bilateral, puede presentarse dolor abdominal, que esto es muy interesante porque muchas veces se confunde con una afección de abdomen. O sea, el paciente piensa que hay algo en su abdomen, sin embargo siempre fue el riñón, ¿ok? Y obviamente como es un proceso infeccioso severo, va a estar acompañado de fiebre. Si hay fiebre y hay dolor lumbar,
estoy pensando en una pielonefritis, no podría ser ni una cistitis ni una artritis, que son leves, ¿ok? Y obviamente acompañado de escalofríos, náuseas, vómitos, ¿ok? En el caso de algunas pacientes, mujeres, aunque no creo que pregunte esto, pero las pacientes pueden tener urocultivos positivos sin síntomas, bacteria asintomática, pero eso es raro. Asociados al sondaje vesical, paciente que por algún motivo tuvo que colocarse una sonda y posteriormente a eso inicia la sintomatología.